De precios, dicen. Lo tenemos al economista Lucas da Pena, vamos a charlar con él un minuto. Lucas, Jorge Calvo te saluda, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Yo muy triste, ¿qué quieres que te diga, Lucas? No, lo que estoy viendo en la Argentina no se puede creer. ¿Estamos ya en la hiperinflación o todavía no? A ver, si viene alguien de otro país y ve cómo estamos, dice que esto es un lío, esto es una ensalada, ¿no? Claro. Lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados a este tipo de cuestiones que siempre sabemos que todavía puede empeorar un poquito más, ¿no? Ahora, si vos ves la postal de la Argentina que me dio pie a hacer un editorial hace un momento, veo un país defraudado, triste, ya con un comportamiento psicótico. Evidentemente vos decís, bueno, ¿quién no va a comportarse así? Tenemos un dólar a 500 pesos. El dólar desde que terminó Macri en el año 2019 al día de hoy subió un 1000%. 1000% subió el dólar. Entonces, ¿cómo la gente, más allá de tener ya un comportamiento inflacionario, este es un país que hace 80 años que vive con un proceso inflacionario, pero este gobierno, sabiendo lo que había dicho y lo que había criticado, se dedicó solamente a administrar la inflación y ahí están las consecuencias, ¿no? Y le imprimió plata, hizo todo lo que no, ya sabemos ya el diagnóstico ni siquiera vale la pena hablar, sabemos por qué estamos como estamos. La pregunta mía ahora es, ¿qué se hace con un pueblo que yo personalmente creo que está enfermo? Pues ahora no, por más que técnicamente se resuelve el problema, la gente ya no confía absolutamente en nada y esa psicosis la lleva a hacer remarcaciones. Estoy viendo que hay gente que remarca 3 veces por día. ¿Ese es un comportamiento típicamente de una hiperinflación? Sí, yo lo que veo, lo primero es que ¿qué se le puede pedir a cualquiera que nos escucha? Y el mismo consejo que me doy a mí mismo, ¿no? O sea, saber que para las elecciones de este año no hay promesas mágicas. Yo creo que ya eso, siendo en esto sí soy optimista, Jorge. Yo creo que, sobre todo las nuevas generaciones, porque para nosotros nos pasan los años, pero cada 3, 4 años se suman un montón de chicos jóvenes que van a votar. Entonces, y esos chicos jóvenes ya saben que esto no es así como lo vendían hace 20 años, la lucha contra el imperio de las galaxias y todo eso. Acá la culpa son malas administraciones, es así de simple. Entonces, si la culpa son malas administraciones, vos comentabas recién, o sea, este gobierno se dedicó a administrar la inflación y encima la administró mal. Mal, claro. Entonces ese es el problema. Entonces dice, uno está desencantado. Sí, pero bueno, esperemos que en general se aprenda de que no hay respuestas mágicas, de que los malos no son los de afuera, Lo único que ha potenciado acá, o sea, la economía argentina estaba con muchos desequilibrios, consecuencia de malas decisiones, ¿no? Y lo que lo ha potenciado ha sido la sequía, es decir, la falta de dólares. Eso ha acelerado los tiempos. A lo que se le ha complicado también esta incertidumbre política de estos últimos días, de estos últimos 10, 15 días, sobre todo en el oficialismo, ¿no? ¿Quién maneja? ¿Quién manda? ¿Hacia dónde vamos? Y eso ha tenido su repercusión en el dólar. Es decir, todos aquellos agentes económicos dicen, che, compremos dólares, no me importa el precio que tiene, salgamos del peso argentino porque esto no sabemos cómo sigue, hasta que veamos qué pasa. Eso es lo que se conoce en economía como dolarizar carteras, es decir, el banco que tiene ahorros de gente, ¿no? La empresa que también tiene unos ahorros guardados, cualquiera de los que nos esté escuchando, todos dicen, che, ¿qué hago con esta plata que me sobra? Plazo fijo no llego a la inflación. Podría hacer un plazo fijo con UVA, podría ser, pero también sigo metido en pesos. Lo que prefiero hacer es comprar dólares y no importa cuánto vale, compro y después veo cómo sigue todo. Entonces esa es la situación, el comportamiento que estamos viendo nosotros ahora, ¿no? Y respecto a las promesas, te digo una cosa, ¿no? Los 3 primeros meses de este año se pagaron en jubilaciones 600.000 millones de pesos. En LELIX, las famosas LELIX, 700.000 millones. ¡Ay, bárbaro! No se puede Entonces, acá no es derecha, no es izquierda, no es Darth Vader y la guerra de las galaxias. No, acá son malas administraciones. Ahora, Lucas, dentro de eso, la gente también tiene ya una mentalidad dolarizada, ¿no?
Pero, más allá de que los bancos, grandes empresas digan, bueno, quiero abandonar el peso porque evidentemente hay un grado de incertidumbre y como siempre hemos dicho, lo peor en economía es la incertidumbre. Pero nadie sabe para dónde puede disparar y un gobierno que ha perdido absoluta credibilidad, nadie confía tampoco en el gobierno, así que tampoco se le puede pedir un plan, porque un plan que elabore este gobierno tampoco es creíble. ¿Cómo se puede sustentar Massa al frente del Ministerio de Economía hasta el día 10 de diciembre? Porque ayer yo decía una cosa en un editorial, es el peor momento de Massa desde el día 3 de agosto del año 2022 en que asumió hasta hoy esta situación que está pasando hoy. Pero es el mejor momento político. ¿Por qué? Porque hoy no es un superministro, es el virtual presidente de la Argentina, Massa. Sí, pero tiene un montón de cuestionamientos dentro del propio oficialismo. Sí. El kirchnerismo, vos comentabas, ¿qué se puede hacer? Y bueno, por lo menos empecemos por dotar de cierta previsibilidad a la conducción del gobierno. ¿Hacia dónde vamos? En estos 5 o 6 meses que nos quedan, ¿hacia dónde vamos? Pues si uno lo escucha al kirchnerismo o a Máximo Kirchner o a, la vicepresidenta no está hablando mucho, pero uno los escucha y hablan de cosas totalmente distintas a lo que está haciendo esta otra parte del gobierno, que es el masismo, que es el que está tratando de acomodar un poco las cosas. Y si uno lo escucha al presidente, está pensando en quién podría ser el actor para su vida, o sea, para filmar su vida. Entonces uno dice, eso es lo que genera. En eso sí podemos decir que son culpables, porque yo no muestro, o sea, yo no veo, y cuando digo yo, hablo de la economía, los agentes económicos dicen, ¿hacia dónde vamos? Porque el mismo oficialismo no me está diciendo hacia dónde vamos. Pero nunca lo supo. Vos, Jorge, es la incertidumbre. Entonces, si ellos se están peleando entre ellos con el barco hundiéndose, porque de vuelta la situación está muy complicada, o sea, ¿qué me espera a mí? Y esa es la situación, esa es la incertidumbre que vemos. Exactamente, doctor Da Pena, ¿cómo se nota que usted es un hombre que hace docencia, ¿no? Pues es absolutamente entendible lo que nos quiere transmitir. Ahora, más allá de esto, Lucas, el dólar, por ejemplo, hoy que se decía va a bajar el dólar, hoy está en 490 en este instante. ¿Podría llegar a bajar si Massa consigue, por ejemplo, los 2.000 millones de dólares que le va a dar, dice el Fondo Monetario Internacional, que van a reprogramar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Todo es a futuro, porque eso no es que ya se lo van a firmar, demorará el proceso que tiene que demorar, no sé, 15, 20 días hasta que eso ocurra, pero ¿vos crees que pueda tener vuelta atrás o el mercado terminó haciendo las correcciones que no hizo el gobierno en su momento y que además hay una brecha muy importante hoy entre el dólar oficial y el dólar blue? Estamos hablando de arriba de los 240%, ¿no? La brecha con el oficial está en el 124,11. Acabo de leerlo ahora. 124,11% sería la brecha con el oficial. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, la situación está complicada, ¿no? No es que hay... ¿Cuál es el punto? No hay herramientas económicas para contrarrestar el principal problema que hay hoy, que es la incertidumbre, como lo decías. O sea, ¿por qué la incertidumbre? Porque no sabemos hacia dónde va el gobierno, claro. El oficialismo. Uh-huh. Ahora, a partir de ahí, pues si vos me decís que no saben hacia dónde van, pero tienen atrás 10 cañones llenos de dólares para inundar el mercado en el caso que haya un problema, bueno, uno puede confiar un poquito más. Pero acá es como que no hay herramientas atrás y 2.000 millones, estamos hablando de un país como Argentina, 2.000 millones es simplemente para tirar unas semanas más. Ese es el problema. Entonces se produce esta agonía de que cómo seguimos hasta agosto, pues ya ni siquiera es hasta diciembre, sino hasta agosto. Y bueno, y lo que vemos es esto, que la culpa es de este, que la culpa es del otro, lo vemos el presidente culpando a la derecha, eso es del pasado, o sea, no hay país que culpe ideologías por malas gestiones, o sea, lo vemos nuestros vecinos, ni siquiera hace falta, como siempre decimos, ir a Noruega, Dinamarca, lo vemos acá, y hay que ver que el problema que hay es, primero, esa incertidumbre, y atrás no hay herramientas económicas para tratar de solucionar en el caso que se pongan de acuerdo hacia dónde vamos. 2.000 millones de dólares para una economía como la Argentina no es que están entrando 20.000 millones
en dólares frescos. Y después, esto yo te hago este comentario como para que lo piense también la gente. ¿Qué es lo que dice el fondo? Che, pero pará, o sea, nosotros le vamos a dar dólares a Argentina para que se lo venda a sus amigos importadores a 210, porque no se los vende a todos. Cuando todo el mundo sabe que está mínimo 300, porque es lo que le pagaron el dólar soja. Entonces ahí viene la otra. Nos estamos endeudando todos, porque acuérdense que la deuda con el fondo es de todos los argentinos. Entonces nos están endeudando a todos para venderle a algunos el dólar a 210, que son los que pueden acceder a ese dólar, y que para acceder a ese dólar no accede la empresa PYME de acá de Salta, acceden algunos. Y además es lo que criticaron del gobierno de Macri, ¿no? Pero, a ver, podemos ver para atrás todos los errores que hay. El tema es cómo salimos. Y yo lo que veo es siempre viendo, no, pero la culpa es de este, no, la culpa es del otro. Bueno, muchachos, nosotros estamos acá y queremos seguir viviendo acá. Y digan, no, quiero que van a hacer para adelante. No, pero que la culpa, llevan 3 años y medio de gestión. O sea, está bien, hubo una pandemia, sí, pero también lo tuvieron los uruguayos. No, pero también hubo una guerra, sí, también la tuvieron los bolivianos y los peruanos. Bueno, entonces, veamos nosotros qué es lo que se hizo. Y ahí vamos a lo que siempre decimos, Jorge, con respecto al problema de fondo. El problema de fondo es que nuestra clase política gasta más plata de la que tiene, y la gasta como se les ocurre. Entonces, cuando llegamos a estos problemas en los cuales no alcanza la plata, porque en Argentina nunca alcanza la plata, salvo excepciones en las cuales hubo un manejo más o menos normal. Pero como no alcanza la plata, tienen que pedir prestado. Bueno, ahora nadie le presta a Argentina, pues ya saben lo que somos nosotros. Somos irresponsables, siempre terminamos reestructurando. Entonces, como nadie le presta plata, queda la otra, que es emitir dinero. ¿Quiénes pagan esta emisión de dinero que hace el gobierno porque no le alcanza la plata? La pagamos todos nosotros con los precios que nos suben. Exactamente. Ahora, el tema electoral, estamos viviendo un año electoral en la Argentina. ¿Cómo influye en el comportamiento del dólar, de la economía en general? Y bueno, esto es, la otra vez lo leí, no me acuerdo a quién, pero lo leí, que es una lenta agonía, siempre hablando desde lo económico, ¿no? Hay problemas más graves, todos nosotros sabemos que el tema de salud es un tema más grave, ¿no? Esto lo hablamos para que se entienda en qué contexto lo digo, ¿no? Pero es esa lenta agonía de ver cómo hacemos para llegar hasta el cambio de gobierno, para que haya un poco más de optimismo, más de energía, más validación por parte del voto, pero cómo se llega es una lenta agonía. Entonces muchos dicen, bueno, se tiene que ya empezar a desarrollar o a pasar las cosas que tengan que pasar. Es decir, por ejemplo, el dólar de 210, todo el mundo sabe que no lo vale. ¿Por qué todos lo sabemos? Y porque ninguno accede a ese dólar. Entonces, habría que empezar a tomar algunas medidas que yo creo que serían buenas. Lo que pasa es que en un año eleccionario no quieren decir nosotros devaluamos. Bueno, la devaluación ya está en el dólar soja, está en el dólar Qatar, en el dólar turismo, en el dólar tarjeta, en el dólar MEP, en el dólar contado con liqui, está en todo eso. Entonces, hay que empezar a sincerar un poco las cosas, y yo creo que eso sería lo que sería bueno en un año eleccionario. E incluso le valdría, en este caso, al ministro Massa, porque la gente lo vería de otra forma, entendería que está tratando de hacer y que tiene un buen diagnóstico de qué es lo que pasa, ¿no? Ahora, la pregunta es esta, Lucas. ¿Este gobierno actual puede elaborar de aquí en más un plan teniendo en cuenta su nula credibilidad? Que hay un presidente que hoy es prácticamente testimonial, con una debilidad política extrema, donde la gente ya no confía en el gobierno, no confía ni en él, ni en Massa, ni en nadie. Entonces, hay un sector evidentemente que dice, no, bueno, Cristina está hoy, ella es parte de este gobierno y es la autora material de que el gobierno esté hoy todavía funcionando. Pero la pregunta es, ¿pueden concebir un plan que nos lleve a alguna parte? ¿Puede tener alguna consideración de la gente un plan hecho por este gobierno? No, porque no llegan materialmente. Ese es el primero. Desde un punto de vista práctico no llegan a implementar ningún plan. Y ese es el primer punto, ¿no? Práctico. Y el segundo es teórico. No nos olvidemos que este presidente dijo que él no cree en los planes, ¿no? También, claro, sí. Entonces, sí, bueno, sí. ¿qué podemos esperar a 4 meses de las PASO? Claro, por eso digo, ya no tiene ninguna chance, ninguna posibilidad. Ahora, no, la idea es
en esto sí es tratar de que, por el bien de todos, de que el ministro actual, de que Massa evite que estemos peor, ¿no? Esto más allá de cualquier línea partidaria, o sea, porque al final lo terminamos pagando todos nosotros, ¿no? O sea, nosotros que somos los que no estamos metidos en eso. Así que lo mejor que podemos esperar es que no siga empeorando esta situación, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo avanza. Hay un candidato a nivel nacional, candidato presidencial, que no para de subir en las encuestas, que es economista, que es un hombre que tiene un doctorado en economía y que dice, bueno, yo voy a dolarizar. El único camino que le queda a la Argentina es la dolarización. Y muchas veces hemos hablado con el doctor Lucas Da Pena. Yo sé que a Lucas no le gusta la dolarización y a la mayoría de los economistas no les gusta la dolarización porque no es lo ideal. Todo el mundo sabe el precio que debe pagar por tener una buena moneda, un país, y cómo significa eso una herramienta para el país. Pero no se toma en cuenta que el pueblo argentino es un pueblo enfermo ya con el tema de la inflación. Tenemos un comportamiento inflacionario. Entonces, este candidato a presidente, que es Milei, dice, yo voy a dolarizar. Y si es necesario, voy a hacer un plebiscito para que la gente se exprese por el sí o por el no de la dolarización. ¿Cómo reflexionamos teniendo en cuenta esas aristas, Lucas? Sí, yo creo que primero que todo está bien, que todo aquel que tenga alguna idea y alguna propuesta lo plantea, así que desde ese punto de vista bienvenido sea. Ahora yo creo que acá la falla pasa por lo que conversábamos antes, Jorge, que es acá no se han manejado, hemos tenido gestiones políticas que no estuvieron a la altura como para ordenar las cuentas públicas. Siempre decimos, la mejor manera de que esto se solucione es creciendo, porque si vos creces económicamente, se mueve más plata, se recaudan más impuestos y no hace falta ajustar. Ahora, bueno, el punto, lo hablamos hasta recién, esta gestión no tiene ni previsibilidad porque hay unas elecciones ahora, ni tampoco hay un poder político como para que lleve adelante este desarrollo económico. Entonces, yo creo que iría un poco más atrás y diría, para mí la condición básica, antes que dolarizar, es que ordenen las cuentas públicas. Si vos ordenás las cuentas públicas, no es necesario dolarizar. Vamos a la historia económica argentina, que es la forma en que todos entendemos. O sea, durante el gobierno peronista de Menem, nadie veía el dólar. Todo era en pesos. Durante el gobierno peronista de Néstor Kirchner, el primer gobierno, nadie veía el dólar, todo se trabajaba en pesos, no había inflación. Entonces, fijémonos, dos líneas totalmente distintas, por eso lo digo desde un punto de vista ideológico, y así todo, cuando las cuentas públicas están ordenadas, no hace falta recurrir al dólar. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo la tranquilidad de que mi peso argentino no se va a devaluar, porque están manejándolo responsablemente. Lo único que hace falta para eso es responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas. Y de vuelta, como siempre decimos, no veamos Noruega, no veamos Dinamarca, veamos los vecinos. Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, que anda con algunos problemas, pero en general ha tenido las cuentas ordenadas los últimos 15 años. Entonces, ¿por qué ellos pueden y nosotros no? Ah, no, porque a nosotros nos afecta la guerra. No, a ellos también. Ah, no, porque a nosotros nos afecta la pandemia. A ellos también. Entonces, ahí vemos que antes de dolarizar, yo prefiero 1000 veces tener políticos responsables que ordenen las cuentas públicas, ¿no? Y la mejor manera es creciendo. Ahora, bueno, para crecer económicamente necesitas, de vuelta, una persona seria o creíble y que tenga algo de poder político atrás, ¿no? Y que además nos haga un verdadero plan de desarrollo en la Argentina, ¿no? Acá, por ejemplo, no se fomenta el ahorro, y el ahorro es la base de la inversión. Entonces, la inversión es uno de los pilares para el crecimiento de la economía. Sí, pero el problema que tenemos acá, perdón Jorge, es que primero, ¿en qué ahorras? Si el plazo fijo no te permite ni siquiera ganarle a la inflación. Claro. Y pongámosle que el plazo fijo te permita ganarle a la inflación. Entonces vos ahorrás. Esa plata se la das a los bancos. Los bancos los obligan a suscribir títulos públicos. Es decir, volvemos al problema base, que como al gobierno no le alcanza la plata, le ordena a los bancos que compren sus títulos públicos. Entonces esa plata que podía ir a desarrollar el sector privado
se la lleva, la chupa como una aspiradora el gobierno. ¿Por qué? Porque a ellos no le alcanza. ¿Esto dura hasta cuándo? Hasta que explota porque no pueden pagar la deuda. Ya nos ha pasado a nosotros. Entonces, de vuelta, la condición básica sería que ordenen las cuentas públicas. Y tenemos te acabo de citar dos ejemplos totalmente distintos, pero de un mismo partido político. Mirá la paradoja, ¿no? Así que yo creo que es posible. Y sí quiero cerrar con esta idea optimista, ¿no? O sea, la gente, los jóvenes, ya saben que acá no hay promesas, ¿no? El malo no es el de afuera que se viene a comer los chicos pobres del norte salteño. No. Acá el problema son las malas gestiones. Hasta el Papa lo dijo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que cuando yo era chico había un 5% de pobreza y ahora hay un 50% de pobreza. Malas administraciones, así lo dijo, ¿no? Y mirá que el Papa, para que diga eso. Exactamente. ¿Leíste algo de lo que dice Esper, por ejemplo, del peso libre, el proyecto que él tiene en materia económica del peso libre, José Luis Esper? Sí, a ver, cualquier moneda es creíble siempre y cuando haya gente responsable atrás. El peso argentino fue creíble, en la década de los 90 anduvo toda la década. Después hubo inconsistencias, tenían que haber tomado decisiones que no se tomaron, como devaluarlo un poco, y bueno, se los llevó puesto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El austral también en su momento. Lo que pasa es que hay que ser responsables para respaldarlos. O sea, podemos sacar un montón de monedas nuevas, pero si son irresponsables, de vuelta, emiten porque no les alcanza, la moneda pierde respeto en el momento. A principios del siglo XX, Argentina tenía una de las monedas más fuertes del mundo. O sea, Exacto. Nosotros podemos hacer todo eso. Lo que pasa son las gestiones, es la gente. Entonces, volvemos al optimismo. Hay que saber votar. El que te promete cualquier cosa porque los malos son de afuera y nos tenemos que defender del imperialismo, ya está, muchacho. Eso atrasa 60 años y no ha dado resultados en ningún país del mundo. A menos que se quieran ir a vivir a Cuba, ¿no? Clarísimo. Muy bien, doctor Lucas Da Pena, como siempre ha sido un placer conversar y que nos enriquezca con sus opiniones. Es muy amable. No, por favor, Jorge, un saludo a toda la gente que nos escucha. Quo Vadis, con Jorge Calvo. Periodismo en serio. Periodismo en serio.